Vamos a dar inicio a la clase de hoy para darle continuidad a la clase anterior que estábamos desarrollando el tema de las ejecuciones en materia civil, los juicios de ejecución que están regulados en el libro tercero del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, para poder avanzar en el tema y concluirlo hoy, que tuvimos que acelerar un poquito en la clase anterior para poder lograr el objetivo, ya que después de esta clase solo nos quedarían dos, las que nos van a servir para abordar los temas de las impugnaciones en materia civil. Entonces, retomando el tema, vimos que en la clase anterior que realmente el objetivo o para lo que sirven los juicios de ejecución es para hacer cumplir una obligación. Vimos también de que no todas las sentencias se ejecutan, sino que únicamente aquellas sentencias donde consta una obligación. Entonces, el objetivo de los juicios de ejecución, si el título viene de una sentencia, su objetivo es hacer que se cumpla esa sentencia, pero siempre y cuando en esa sentencia contenga una obligación. Luego, si el título viene de un documento, su objetivo es hacer que se cumpla la obligación que consta en ese documento, ¿verdad? No solamente las escrituras públicas son documentos, hay otro tipo de documentos, como por ejemplo los documentos privados. Están también los documentos privados con firma legalizada. Entonces, como ya se dijo anteriormente, lo que importa también en los juicios de ejecución no es solamente que exista una obligación, como ya lo vimos en el artículo 1319 del Código Civil, en qué es una obligación, y también ya vimos en el 1517, donde nos regula los contratos. Entonces, lo que importa también, aparte de la obligación en los juicios de ejecución, es que exista un título, pero no un simple título. Tiene que ser un título ejecutivo. No importando, ¿verdad?, la forma en que éste se obtuvo, ¿verdad? Si fue a través de una sentencia o si fue a través de una escritura pública o de algún instrumento público. Entonces, dos cosas importantes, ¿verdad? Que exista una obligación y dónde es que va a constar esa obligación en un título ejecutivo. Entonces, pasemos a definir o a dar los elementos, ¿verdad? Las características que debe tener un título ejecutivo. Entonces, primero tenemos que partir diciendo que pues, un título ejecutivo es un documento, ¿verdad? Ese es el punto de partida para definir el título ejecutivo. Pero en ese documento tiene que haber otro elemento importante. En él, ¿verdad?, debe de constar una obligación. Entonces, primer elemento es un documento, en él debe constar una obligación. Segundo elemento, no olviden que los elementos son todos aquellos aspectos que deben de existir para que exista algo, ¿verdad? Como cuando hablábamos de los elementos del Estado, que debe haber un territorio, debe haber una población, un gobernante, ¿verdad?, un gobierno, la soberanía, etcétera, etcétera. Todos son elementos del Estado. Sin uno de esos no existiría el Estado. Pues igual con un solo elemento que le haga falta al título ejecutivo, no tendríamos un título ejecutivo, porque cuando se presenta un juicio de ejecución, lo primero que hace el juez es calificar el título. Y cuando califica el título, lo que ve es que no le falte ninguno de estos elementos que estamos mencionando.
Primero ya dijimos, es un documento. Segundo, que en él debe constar una obligación. Tercero, debe de indicar, ¿verdad?, en ese documento en qué consiste esa obligación. Si es dinero o es cosa cierta o determinada. Más adelante vamos a ver la importancia que tiene este tercer elemento. Indicar en qué consiste esa obligación, si es dinero o es cosa cierta o determinada o en especie. De este elemento que estamos hablando va a depender, ¿verdad?, qué vía acudimos, si es vía de apremio, si es un ejecutivo mal llamado común o si es una ejecución especial. Lo vamos a entender más adelante. Ahorita estamos creando la definición de título ejecutivo. Por si alguien se quedó atrás, repito, el título ejecutivo es un documento, ese es su primer elemento. Ese documento debe constar una obligación en él, ¿verdad? Ese es el segundo elemento. El tercer elemento es que debe de indicar en ese documento en qué consiste esa obligación, ya sea dinero o cosa cierta o determinada o en especie. Un cuarto elemento es debe de contener una cantidad líquida y exigible, ¿verdad? Si es que se trata de dinero, debe de decir la cantidad líquida y exigible, ¿verdad?, la cual es la que se está reclamando a través del juicio ejecutivo. Y un último elemento, y que alguien lo preguntaba ayer, tanto en esta sección como en la D, que es sumamente importante, ¿verdad?, tiene que ser de plazo vencido. O sea que en ese documento debe haber un plazo. Nunca podríamos acudir a plantear un juicio ejecutivo antes de que se venza el plazo que se hizo constar en el documento. Por ejemplo, si dice 2 años, ¿verdad?, que ese es el plazo que nos están dando para cumplir con esa obligación, y resulta que pretendemos ejecutarlo al año y medio, definitivamente el juez va a rechazar ese juicio de ejecución. Por eso pongan atención, lo primero que va a hacer el juez cuando se le presente a su despacho, a su judicatura, es calificar el título. Y ese título no deben de faltar estos elementos. Primero, que es un documento. Tiene que constar en él una obligación. Ese es lo segundo. Luego debe de indicar en qué consiste esa obligación. Ese es el tercero. Indicarle si es dinero o es cosa cierta o determinada o en especie. Luego el siguiente elemento, que sería el cuarto, es que si se trata de dinero, pues debe de indicarle la cantidad líquida y exigible. Y como un último elemento, pues tiene que haberse vencido el plazo, ¿verdad? Ese documento debe de contener un plazo y no se puede ejecutar si es que no se ha vencido el plazo. Bueno, repitiendo, ¿verdad? Ya entendimos que los juicios de ejecución nos sirven para hacer cumplir una sentencia. No todas las sentencias se ejecutan. En la clase anterior poníamos un ejemplo de sentencias no ejecutables y pusimos como ejemplo una sentencia de un juicio ordinario de divorcio, ¿verdad? Podría ser un voluntario también, porque recuérdense que el divorcio solo lo puede declarar un juez y debe de existir también una sentencia. Entonces no importa si es ordinario o si es voluntario ese divorcio. En ambos juicios, al dictarse una sentencia, pues ahí definitivamente esa sentencia no tiene el carácter, no tiene los elementos que debe tener un juicio, un título ejecutivo. En este tipo de sentencias solo pedimos una certificación al juez, a la judicatura,
y esa certificación, pues damos el aviso al registro respectivo. Quiero que anoten que las certificaciones están reguladas en la ley del organismo judicial en el artículo 171. Ahí tenemos el fundamento legal de las certificaciones que eh, extienden en las judicaturas, en los tribunales, ¿verdad? Y recuérdense también las clases de fe pública, ¿verdad? La fe pública notarial, que es la que tiene el notario, y aquí estaríamos con la fe pública judicial, que es la que tiene el secretario del tribunal, ¿verdad? No la tiene el juez. Y plasma esa fe pública judicial cuando extiende una certificación de cualquiera de las resoluciones que ha dictado el juez en esa judicatura. El fundamento legal es el 171 de la ley del organismo judicial. Entonces ya volvimos a poner un ejemplo de sentencias que no se pueden ejecutar. Vuelvo a poner un ejemplo de sentencias que sí se pueden ejecutar. Y en la clase anterior, el ejemplo típico que siempre usamos para explicar, o por lo menos yo, es la que surge de un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, ¿verdad? Recuérdense que la sentencia es la única forma normal de ponerle fin a un proceso y se dicta sentencia cuando se han cumplido todas las etapas. Entonces, si se presentó un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, se agotaron todas las audiencias, el juez dicta sentencia y en esa sentencia se condena al demandado a pagar una pensión, pensemos en 5,000 quetzales mensuales en concepto de pensión alimenticia, y dejara de cumplir con esa sentencia, con esa obligación, pues hay que pedir una certificación, ¿verdad?, de esa sentencia para iniciar un juicio ejecutivo. Solo tendríamos que buscar ese título en qué vía ejecutiva se ejecuta. Entonces ya tenemos claro que no todas las sentencias se ejecutan, ¿verdad? Si la sentencia en ella consta una obligación, pues entonces lógicamente sí puede convertirse en un título ejecutivo. Entonces el norte, compañeros y compañeras, en los juicios de ejecución está principalmente en qué consiste la obligación y luego tener un título y que ese título tiene los elementos, las características que enunciábamos en hace pocos minutos con anterioridad. Entonces ya partiendo de que pues no solo las sentencias se pueden ejecutar, dejaríamos afuera los títulos contractuales, ¿verdad? Ese es el artículo 1517 Código Civil, que nos habla de los contratos, las escrituras públicas, y le explicaba a los compañeros de la sección de que una obligación, escuchen bien, no se puede hacer constar en acta notarial. En las actas notariales solo se hacen constar hechos, ¿verdad? No actos, ni contratos, ni obligaciones. Vamos a ver más adelante que hay una excepción, ¿verdad? Si hay un acta notarial que sí es título ejecutivo. La vamos a mencionar más adelante. Pero enfoquémonos ahorita en los títulos contractuales, ¿verdad? Los que tienen origen de una escritura pública. Lógicamente viene a ser el título ejecutivo, el testimonio de esa escritura. Pero pongan mucha atención. Si la ley específica exige como requisito que ese contrato, ese testimonio, primer testimonio, debe de registrarse en algún registro, por ejemplo, en el registro de la propiedad, y no se ha hecho, pues no tiene validez, ¿verdad? Dejaría de ser un título ejecutivo. La ley dice que ningún juzgado, ningún juez, ninguna oficina
debe de aceptar documentos, ¿verdad?, que estén obligados o que tengan como requisito registrarse. Entonces, también, ¿verdad?, si el título se origina de un acto contractual y ese contrato tiene la obligación, tiene el requisito de registrarse, pues también vendría a ser como un requisito más para que pueda ser título ejecutivo. Entonces, no solo las sentencias, ¿verdad? Se pueden ejecutar siempre y cuando tengan en ellas una obligación, sino también los contratos, ¿verdad? Los que se hacen constar en escritura pública. Y ahí dije que en acta notarial no se pueden hacer contratos. Alguien preguntaba en la clase anterior, que entonces si llega a mi oficina dos personas y quieren que haga un acta notarial y haga un reconocimiento de deuda, eso no se puede hacer, ¿verdad? Es preferible, si no se quiere hacer en escritura pública, pues se hace un documento privado y se legalizan las firmas. Pero ese tipo de obligaciones, para eso no sirven las actas notariales. Si yo quiero hacer constar que la persona vive, que es un acta de supervivencia, ese es un hecho que le consta al notario, pues eso sí va en acta notarial. Entonces, tengan bien claro que en los juicios de ejecución no se pueden ejecutar actas notariales. Más adelante voy a hablar de una excepción, que es la única que sí se puede ejecutar, pero lo explicaré en su momento. Entonces, tenemos que también de los contratos podemos obtener títulos ejecutivos, pero siempre y cuando pues llenen los requisitos, los elementos, las características que ya explicamos con anterioridad. Ahora bien, vamos a ir todos al artículo 294. Ya nos vamos a ubicar en el juicio ejecutivo vía de apremio. Esa sería la clasificación de los juicios de ejecución en materia civil. La primera clasificación es el ejecutivo en la vía de apremio, que lo tenemos regulado en el artículo 294. Luego tenemos el juicio ejecutivo, como les explicaba anteriormente, algunos le llaman ejecutivo común. Quizá la razón por la que le han llamado así es para diferenciarlo del ejecutivo en la vía de apremio. Pero la ley en el 327 solo le llama juicio ejecutivo. Entonces ahí tenemos la segunda clasificación de los juicios de ejecución y luego nos vamos a las ejecuciones especiales que están reguladas a partir del artículo 336. Pero ubiquémonos en el 294 y descubramos los títulos ejecutivos que se pueden ejecutar en la vía de apremio. Dice el libro tercero, procesos de ejecución, título primero, vía de apremio. Capítulo primero, luego dice título ejecutivo. Luego el epígrafe dice procedencia de la ejecución en la vía de apremio. Artículo 294. Procede la ejecución en la vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos. Pongan mucha atención y subrayen lo que sigue. Siempre que traigan aparejada la obligación, ¿no? Ya nos dio un primer norte. Luego dice de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Subrayen eso. En la vía de apremio, lo que se discute, o sea, la obligación, tiene que ser siempre dinero, ¿verdad? Una cantidad líquida y exigible. Pongan mucha atención. También en el juicio ejecutivo, que está regulado en el artículo 327, lo que se discute en esa vía también es dinero.
Entonces, en sus anotaciones pongan en la vía de apremio y ejecutivo, mal llamado ejecutivo común, la obligación que se discute consiste en dinero, en una cantidad líquida y exigible. Yo sé que ya están pensando ustedes, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la vía de apremio y el mal llamado ejecutivo común? Simple, anoten. La diferencia es el título, ¿verdad? Usted como abogado, como abogada, le llevan un título, ¿verdad? Usted que es un título ejecutivo, lo examina, lo califica, ve que lo que se discute es dinero, usted rápidamente viene a su mente y dice, o es vía de apremio o es ejecutivo común. Bueno, ahora miremos qué artículo regula este título. Y eso se descubre con la simple lectura del 294 y el 327. Dice el numeral primero del 294, sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Ponga mucha atención en este primer numeral. Ni siquiera la sentencia es el título de las sentencias que se pueden ejecutar. Tiene que estar pasada en autoridad de cosa juzgada. Eso quiere decir que se hayan agotado todas las impugnaciones. Ese es nuestro siguiente tema, ¿verdad? En las dos últimas clases que nos quedan, las impugnaciones en materia civil. Entonces, para que la sentencia se pueda ejecutar, primero se tuvo que haber agotado todas las impugnaciones. Esa sentencia tiene que estar firme. Firme quiere decir que es cosa juzgada, ya no cae ninguna impugnación. Entonces usted viene y en base al 171 de la ley del organismo judicial, al juzgado o al tribunal, a la sala, una certificación, pero además debe de pedir que se haga constar en esa certificación que no hay impugnaciones pendientes. Si la certificación dice eso, entonces usted ya tiene un título ejecutivo donde en la sentencia consta una obligación, es cantidad líquida y exigible, es dinero, entonces encuadra en el numeral primero del artículo 294. Luego recién vimos con el licenciado Estuardo Castellanos, el magistrado de la Sala Primera, el ramo civil. Luego yo di una clase para complementar el arbitraje. El numeral segundo nos habla del laudo arbitral, ¿verdad? Y vimos tanto con el licenciado Castellanos como con mi persona que el laudo arbitral, que es la resolución que le pone fin al arbitraje, pues tiene fuerza ejecutiva, ¿verdad? Pero aquí el artículo está mal. Yo les pediría que tachemos donde dice no pendiente de recurso de casación. Eso ya no está vigente. Porque si se recuerdan, la ley específica, que es la ley de arbitraje, dice que el único recurso, alguien pone seré yo, pero se escucha entrecortado, debe ser su internet, ¿verdad? No sé si todos escuchan entrecortado. No, licenciado, se lo escucha claro. Gracias, compañerita. Entonces, es problema del compañero que escribió ahí, ¿verdad? Es su internet. Bueno, volvamos, ¿verdad? Vimos con el arbitraje que el único recurso que cabe en el arbitraje es el de revisión, ¿verdad? Entonces, esto, aunque es derecho vigente, el numeral 2 del 294, pero ya no es vigente, ¿verdad? Y recuérdense que el artículo 13 de la ley del organismo judicial
habla de aquel principio que se llama especialidad de las leyes. Prevalece ley específica sobre ley general. En este caso, el Código Procesal Civil se convertiría en relación al arbitraje en una ley general. La ley específica sería el decreto 67-95. Y si ahí dice que el único recurso que cabe contra el laudo arbitral es el de revisión, ese es el único recurso. Entonces, pásenle una línea delgada ahí donde dice no pendiente de recurso de casación y yo le agregaría entre paréntesis recurso de revisión, ¿verdad? Que ese es el recurso que menciona la ley de arbitraje. Luego el numeral 3 nos habla de los créditos hipotecarios. Ustedes que están viendo derecho notarial, no sé si ya están haciendo protocolo, les dejan una cantidad de escrituras, creo que es en derecho notarial 4, es lo que se conoce como mutuo con garantía hipotecaria. Si a ustedes en derecho notarial les pusieran a redactar un mutuo con garantía hipotecaria, pues es lo que dice el numeral 3 del 294, son créditos hipotecarios. Entonces, lógicamente, de ese crédito hipotecario va a haber una escritura pública que se llama mutuo con garantía hipotecaria y nos van a extender un testimonio. Y la ley dice que ese tipo de contrato está obligado a registro, ¿verdad? Es lo que le explicaba, que si un testimonio, un contrato, la ley específica dice que se debe registrar y no se registra, pues no tendría ninguna validez porque ningún juez o autoridad debe de aceptar documentos que estén obligados por la ley a registrarse y no se han registrado. Entonces aquí vendría a refrendar lo que les dije en su oportunidad, ¿verdad? El mutuo con garantía hipotecaria. Y sabemos nosotros ya en derecho civil que cuando hablamos de hipoteca recae sobre bienes inmuebles, distinto, ¿verdad?, a la prenda que recae sobre bienes muebles, ¿verdad? Un bien inmueble sería un ejemplo, una casa. Un bien mueble sería ejemplo, un carro, ¿verdad? Los bienes inmuebles tienen la característica que no se pueden trasladar de un lado a otro. Una casa no se puede trasladar de un lado a otro, ¿verdad? Salvo en algunos países, que sería la excepción, donde mueven casas, ¿verdad? Hacia otro lado. En Guatemala, pues aún no se hace y tampoco está legislado. Entonces seguimos manteniendo el concepto de que un bien inmueble es aquel bien que no se puede movilizar de un lugar a otro, distinto al bien mueble, que ese sí se puede trasladar de un lugar a otro. Por ejemplo, un carro, ¿verdad? Sobre ese bien, lo que recae como garantía es una prenda que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el numeral 4 de el 294 tenemos los bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones. Eso corresponde al derecho mercantil, ¿verdad? Que ustedes de igual manera ya están o han visto en derecho mercantil estos títulos, ¿verdad? Bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones. Luego, en el numeral quinto, tenemos lo que ya les había explicado, los créditos prendarios. Tanto de los créditos hipotecarios como los créditos prendarios, pues deben de hacerse constar en escritura pública, se extiende un testimonio y ambos están sujetos a registro. Usted compra por abonos un vehículo nuevo en una agencia y pues tendrá que hacerse una escritura pública donde se conste, se haga constar el crédito, ¿verdad? Y queda como garantía prendaria el vehículo y pues
resguardan el título en el banco y le extienden una carta de pago para que se libere la garantía prendaria y luego ya le entregan su título si usted quiere disponer ya del bien. Entonces, Perdón, Eric, esas serían las famosas bisacuotas. las bisacuotas, eso es mercantil. Aquí el crédito prendario, cuando pues, sacamos un carro al crédito en el banco, esa es otra cosa. Aparte, si usted lo compró en bisacuotas, ya se convirtió en mercantil, ya deja de ser civil. ¿Verdad? Ya Muchas vamos gracias, Eric. a las tarjetas de crédito. ¿Estamos? Sí, licenciado. Muy bien. Por eso le digo que cada cosa regula una especialidad, ¿verdad? Todo lo relativo a las tarjetas de crédito, lo que mencioné, bonos o cédulas hipotecarias, son temas mercantiles, ¿verdad? Un crédito prendario, cuando usted saca al crédito un vehículo en una agencia, ¿verdad? Eso es civil. Hay que hacer una escritura pública, civil y mercantil. Recuérdense que, perdón, civil y notarial. Recuérdense que la parte sustantiva del derecho notarial es el Código Civil, al igual que también la parte sustantiva del derecho mercantil, en parte viene a ser el derecho civil, pero lo que usted me habla de las bisacotas, eso tiene que ver con las tarjetas de crédito y eso es específico del derecho mercantil. Sale de la esfera del derecho civil y procesal civil, aunque pues el incumplimiento del pago de una tarjeta puede dar motivo pues a un juicio ejecutivo, ¿verdad? Primero nos manda a un juicio sumario mercantil y después podría existir. El juicio sumario sería el de conocimiento y luego acudir a la vía ejecutiva, ¿verdad? Que es porque se incumplió con la sentencia que se dictó en el juicio sumario mercantil. ¿Estamos? Siempre que haya un título ejecutivo, ¿verdad? Siempre que haya un título. Y recuerde que ese simple formulario que se llena cuando nos dan una tarjeta de crédito no tiene ningún valor, no tiene las características que hablamos de los títulos ejecutivos. Ellos deben de acudir primero a un juicio de conocimiento para declarar ese derecho, ¿verdad? Y dictarse una sentencia en un sumario mercantil. Ya existiendo la sentencia y hay una obligación y es una cantidad de dinero líquida exigible, entonces pedimos una certificación de esa sentencia y ya se convierte en un título ejecutivo. Entonces ahí nos viene el otro juicio que sería un juicio de ejecución. ¿Estamos? Sí, Lick, muchas gracias. Excelente. Entonces pasemos rápidamente al numeral 8, que ya hablamos al numeral 6. En el 5 hablamos de los créditos prendarios. En el 6, transacción celebrada en escritura pública, ¿verdad? Ahí igual nos van a extender un testimonio. Ese sería el título ejecutivo. Convenio celebrado en juicio, es lo que hablábamos en la clase anterior, donde oportunamente intervino un compañero y nos hizo la aclaración del tema dinero, ¿verdad? Hoy lo vamos a terminar de entender, pero en la clase anterior entendimos que el convenio celebrado en juicio es el que surge de la fase de conciliación. Si hablábamos de un juicio oral, la primera etapa en esa audiencia es la fase de conciliación, que es una etapa obligatoria en los juicios orales. En el ordinario y en el sumario se puede dar también una conciliación, solo que en esos dos juicios la conciliación no es obligatoria. Si se llegara a un arreglo, pues ya sea en el ordinario, en el oral o en el sumario, que surgió de una conciliación, pues el título se llamaría convenio celebrado en juicio. Pero de igual manera, tendríamos que acudir al tribunal a solicitar una certificación de ese convenio, ¿verdad?
en base al 171 de la ley del organismo judicial. Voy a hacer un paréntesis antes de continuar con el juicio ejecutivo, mal llamado ejecutivo común. Ya vimos lo que se ejecuta, los títulos que se ejecutan en la vía de apremio, pero quiero sacar de un paréntesis que hice, los que estuvieron conmigo en séptimo semestre se recordarán cuando hablábamos de las excepciones. Hablábamos de las excepciones previas o dilatorias, las mixtas, las privilegiadas, las perentorias, y les dije que también existían las que destruyen la eficacia del título, pero que en aquel entonces no iba a hablar de ellas porque les iba a confundir. Este es el momento de hablar de esas excepciones que están reguladas en el segundo párrafo, anoten, del artículo 296 del Código Procesal Civil y Mercantil. Antes de darle lectura, les voy a indicar que en los juicios de ejecución, las únicas excepciones que se pueden interponer son las excepciones que destruyen la eficacia del título, así se llaman. Excepciones que destruyen la eficacia del título. El efecto es muy parecido al de las perentorias, ¿verdad? Que destruyen la pretensión, solo que aquí no destruyen la pretensión, sino que lo que destruyen es el título, ¿verdad? Ejemplo, si a mí me están ejecutando por 50,000 quetzales y yo ya pagué, pues voy a presentarles una excepción que destruya la eficacia del título, ¿verdad? En base al 294, segundo párrafo. Lógicamente yo tengo que tener un documento donde haga constar que ya pagué. Entonces ese documento es el que va a respaldar mi excepción. Pero leamos el 296, segundo párrafo. Dice, solo, ¿verdad? Subrayen, se admitirán las excepciones que destruyan la eficacia del título. Solo, ¿verdad? No dice, no habla de previas o dilatorias, no habla de mixtas, no habla de perentorias. ¿Verdad? Las únicas excepciones que se pueden interponer en un juicio ejecutivo son las que están en el segundo párrafo del artículo 296, que dice, solo se admitirán las excepciones que destruyan la eficacia del título, y escuchen, y se fundamenten en prueba documental. Entonces quiere decir que si yo le digo al juez que ya pagué, ¿verdad? Le presento una excepción que destruya la eficacia del título y me tengo que fundamentar en prueba documental. Yo tengo que tener un documento fehaciente, ¿verdad? Donde se haga constar, donde yo demuestre que ya no debo, que ya pagué. Y luego el artículo dice, siempre que se interpongan dentro del tercero día de ser requerido o notificado el deudor, ¿verdad? El ejecutado. Luego nos dice, las excepciones se resolverán por el procedimiento de los incidentes. Entonces anoten ahí, ojo, ¿verdad? Esas excepciones se tramitan en la vía de los incidentes y no hay trámite específico. ¿A dónde tenemos que viajar? Al trámite que está regulado en la ley del organismo judicial del 135 al 140. Recuérdense que nosotros ya sabemos que hay dos clases de incidentes, el de derecho y el de hecho, ¿verdad? El de derecho, 2 días de audiencia, 3 para resolver. El de hecho, 2 días de audiencia, 8 días de prueba, 3 para resolver. Y en el juicio oral, ya vimos, ¿verdad? Que los incidentes, si hay trámite específico, 207 del Código Procesal Civil nos habla de él y es una audiencia por 24 horas. Licenciado, Conclusión. disculpe, ¿Sí? ¿ese podría ser un contrato de arrendamiento?
No. El contrato de arrendamiento, si la persona dejó de pagar, ¿verdad? O se atrasó, es un sumario el que tenemos que plantear. No vamos a ejecutar, ¿verdad? No, muchas gracias. Es bien importante ver qué se tramita en la vía ordinaria, en la vía sumaria, en la vía oral, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando, por ejemplo, ¿verdad? Que en el sumario se le haya condenado a la persona a pagar 15,000 quetzales en rentas atrasadas, ¿sí? Y no pagó, entonces ya presentamos un juicio de ejecución. ¿Estamos? ¿Me entendió el compañerito que preguntó? Sí, licenciado, es que, pregunta. No viene al caso, pero yo tuve una tarjeta de crédito, entonces, ineficacia del título, como indica acá, que son 5 años después. Sí, pero ahí lo que operó fue o prescripción o caducidad. Entonces le voy a interponer una excepción que destruye la eficacia del título, ya sea de prescripción o caducidad. Recuérdense que la prescripción, el plazo tiene que estar en una norma sustantiva y la caducidad tiene que estar en una norma procesal. Entonces mi excepción que va a destruir el título en este caso sería la excepción que destruye la eficacia del título. Dependiendo en qué norma esté el plazo, podría ser caducidad o prescripción. ¿Me entendió? Muchas gracias, licenciado. Así tendríamos que denominar la excepción, porque se me escapó decirles que también son innominadas, ¿verdad? Y yo a la excepción que destruye la eficacia del título le pongo el nombre según la ocasión. Si el plazo ahí en ese caso que usted me habla de la tarjeta de crédito, eran 5 años y lo están demandando, ya sea un sumario mercantil o un juicio ejecutivo, no sé. Si fuera un ejecutivo, sería una excepción que destruye la eficacia del título y alegaría, pues yo le pondría ya sea prescripción o caducidad. ¿Estamos? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Tengo una consulta en base a este tema, Lic. Eh, entonces, para poder ejecutar una obligación que fue emitida pues en sentencia según el numeral 1 del artículo 294, siempre que se vaya a ejecutar, a solicitar la ejecución de esa obligación, se tiene que solicitar la certificación sí o sí al juzgado correspondiente. Sin esa certificación no se podría ejecutar. La sentencia no es título, ¿verdad? Porque dice pasada en autoridad de cosa juzgada. Entonces, ¿cómo le vamos a demostrar al juez que esa sentencia ya se agotaron todos los recursos o impugnaciones? Solo se lo podemos demostrar con una certificación. Y si la certificación solo certifica la sentencia, pero no se hizo constar que ya no hay impugnación pendiente, falta ese requisito. Por eso es que cuando ustedes como abogados soliciten una certificación, pidan en el memorial, ¿verdad? Una de sus peticiones es que se extienda una certificación de la resolución de fecha tal, ¿verdad? Esa sería una petición, otra petición, y que en esa certificación se haga constar de que no hay ningún recurso o impugnación pendiente. Entonces, esa certificación ya es su título ejecutivo, porque la ley dice siempre sentencia que ha sido pasada en autoridad de cosa juzgada. Entonces, la simple resolución que a usted le notificaron a su oficina, la sentencia, ¿verdad? Por sí sola no es título. Hay que darle el carácter de título y eso se le da a través de una certificación para hacerle constar al juez que ya es cosa juzgada. ¿Entiendes? Perdón, Elic, es cuando dice no hay pendiente recurso ni certificación pendiente. Yes. Entonces eso ya es su título ejecutivo, ¿verdad? 171, ley del organismo judicial,
está el fundamento legal para pedir certificación de cualquier resolución, de cualquier expediente, ¿verdad? ¿Estamos? Muy bien, licenciado. Documentos privados, entonces no se pudiesen ejecutarle. Vamos a encontrar ahorita. No comamos ansias, ¿verdad? Sí se puede, ¿verdad? Continuamos, ¿verdad? Ya vimos que se ejecuta en la vía de apremio, ¿verdad? La obligación tiene que ser dinero, ya vimos los títulos y ya saqué el paréntesis las excepciones que había dejado el séptimo semestre, que son las que destruyen la eficacia del título, fundamento legal 296, segundo párrafo, su trámite es incidental, aplicamos supletoriamente ley del organismo judicial. Ahora, para responderle al compañero, viajemos al 327. Ya vimos que tanto en la vía de apremio como en el ejecutivo, mal llamado ejecutivo común, lo que se discute es dinero. Pero leamos, título segundo, juicio ejecutivo. Capítulo primero, título ejecutivo. Procedencia del juicio ejecutivo. Artículo 327. Dice, procede el juicio ejecutivo cuando se promueva en virtud de alguno de los siguientes títulos. Yo le sugeriría, para que lo tengamos claro y no se nos olvide, lo mismo que dice el 294, ¿verdad? Siempre que traiga aparejada, ¿verdad? Cantidad líquida y exigible, dinero. Agreguémoslo ahí, porque tanto en la vía de apremio como en el ejecutivo, mal llamado común, lo que se discute, la obligación es dinero. La diferencia entre la vía de apremio y el ejecutivo va a ser el título. Descubramos qué títulos están regulados en el 327. Dice los testimonios de las escrituras públicas. Con atención, alguien me preguntaba en la clase anterior, licenciado, pero los créditos hipotecarios también están en escritura pública. Sí, pero si la escritura pública es un crédito hipotecario, el contrato se llama mutuo con garantía hipotecaria, es vía de apremio. Cuando aquí dice los testimonios de las escrituras públicas son las demás escrituras públicas, ¿verdad? A excepción de los créditos hipotecarios, para que no nos genere confusión, ¿verdad? Porque ese numeral primero, pues, le generó confusión a alguien que intervino en la clase anterior, le podría generar a ustedes igual confusión. Si la escritura es un mutuo con garantía hipotecaria, ¿verdad? El testimonio de esa escritura, pues es vía de apremio el título, porque ya lo dice específicamente. Las demás, ¿verdad? Las demás, cualquier otra escritura, cualquier otro testimonio, si la obligación es dinero, pues aplicamos el numeral primero, el 327, sería un ejecutivo mal llamado ejecutivo común. 2. La confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta cuando hubiese principio de prueba por escrito. Luego 3. Ahí está la pregunta. Documentos privados, ¿verdad? Suscritos por el obligado. Ahí está la respuesta, compañero. Es un ejecutivo mal llamado común, numeral 3. O por su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184. Miremos qué nos dice el 98. El 98 nos habla de la prueba anticipada y el 184 nos habla del reconocimiento de documentos. Entonces, los documentos privados, que me preguntó ahí un compañero, sí son títulos ejecutivos, ¿verdad? Solo que tienen que llenar los requisitos, ya sea del 98 como una prueba anticipada o el 184 que nos habla de el reconocimiento de documentos.
Y luego, y los documentos privados con legalización de firma notarial. O sea que si se hace un documento privado, que es lo que yo le decía, no van a hacer obligaciones en actas notariales. Si no quieren hacer una escritura pública, hagan un documento privado con firma legalizada, porque ese sí por sí es título ejecutivo. Ya voy a llegar a donde vamos a encontrar la única acta notarial que sí se puede ejecutar. Vamos al cuarto. Los testimonios de las actas de protocolación, de protestos, de documentos. Eso también es mercantil. Recuérdense que cuando se da un cheque sin fondos, es un documento de crédito, va al banco, no tiene fondos, pues hay que protestarlo. Entonces, si se hizo un acta notarial y se tiene que protocolizar, sería un acta notarial de protesto, pero no es el acta lo que vamos a ejecutar, sino recuérdense que hay que protocolizar y eso me hace recordar en el 8 del Código de Notariado que está el protocolo y que es la colección ordenada de las escrituras públicas, las actas de protocolización, ¿no? Las actas de legalización de firma y otros por disposición de la ley. Entonces, quiero que quede claro que el cuarto, cuando dice los testimonios de las actas, no está hablando de las actas notariales, sino los testimonios de las actas de protocolación. Recuérdense que eso va dentro del protocolo. Independientemente que el cheque podría tipificarse también como una estafa mediante cheque, pero depende del caso, ¿verdad? Tendríamos que tener un caso concreto si encuadra como delito, como una estafa mediante cheque, o si el cheque encuadra como un documento de crédito. Si encuadra como documento de crédito, pues hay que hacer un protesto y ese protesto hay que protocolizarlo. Entonces, el testimonio de esa acta de protocolización sería nuestro documento, nuestro título, perdón. El 5, aquí está la única, y pónganle ustedes al margen, única acta notarial que es título ejecutivo. Dice acta notarial en la que conste el saldo que existe en contra del deudor. Normalmente se le llama acta notarial de saldo deudor, así se le conoce. Pero ponga atención, en el acta no está constando una obligación. En el acta lo que le está constando al notario es que el contador de la empresa o la entidad o la persona individual, si lleva contabilidad, usa un contador y tiene los libros conforme a la ley, le puso a la vista. Y él está a constar de que en el libro, ¿verdad?, llevado conforme a la ley, consta un saldo deudor. Entonces, esa acta notarial de saldo deudor sí es un título ejecutivo. Es la única acta notarial, pero no se está haciendo constar una obligación. Se está haciendo constar en el acta que revisó los libros, lo pusieron a la vista y existe un saldo deudor, ¿verdad? Y eso es lo que se va a ejecutar, para que no nos genere confusión. Leo de nuevo el numeral. Acta notarial en la que conste el saldo que existiere en contra del deudor, de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal. Entonces, lo que el notario va a hacer constar en esa acta es que existe un saldo deudor, ¿verdad? Pero no puede hacer un acta notarial donde una persona se compromete con otra a pagarle 100,000 quetzales, ¿verdad? Eso no se puede hacer en un acta notarial, y si alguien lo hiciera y pretendiera ejecutarlo, el juez va a rechazar la ejecución porque no es título ejecutivo. No llena los elementos cuando creamos la definición de título ejecutivo. Luego el numeral sexto nos dice las pólizas de seguro, de ahorro y de fianzas. Igual ese es tema mercantil.
El séptimo dice toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. Entonces ya vimos qué es lo que se tramita en la vía de apremio y qué es lo que se tramita en el ejecutivo mal llamado común. En ambas vías se discute dinero, esa es la obligación. La diferencia entre vía de apremio y ejecutivo común va a ser simplemente el título. Entonces ya para concluir, viajemos rápidamente a las ejecuciones especiales, ¿verdad? Título tercero, 336 es el fundamento. Ejecuciones especiales. La primera ejecución especial que nos habla es la ejecución de la obligación de dar. Como todos los viernes. Ahí tendríamos que ir al 1319 del Código Civil, que es el que nos da la definición de obligación en el Código Civil y nos dice una de las tantas clases, o tres, ¿verdad? De las tantas clases de obligaciones que hay, y una de ellas es la obligación de dar. Esa sería una ejecución especial. Ahora bien, ¿cómo vamos a distinguir la vía de apremio, el ejecutivo común, ¿verdad? En ambas se discute dinero, con las ejecuciones especiales? Anote. En las ejecuciones especiales, lo que se discute es cosa cierta o determinada, o en especie. Cosa cierta o determinada o en especie. Pero agréguele que no sea dinero. Porque recuérdese que el dinero es cosa cierta, es determinada y es especie. Entonces, para que tengamos claro, en las ejecuciones especiales, la obligación puede consistir en cualquier cosa menos en dinero. Si, por ejemplo, el 336 dice una obligación de dar, imaginémonos en aquel juicio de alimentos donde el demandado dice, bueno, señor juez, yo no tengo dinero, no trabajo, no puedo pagar 5,000 mensuales, pero tengo una casa. Entonces me comprometo a dar esa casa y ponerla a nombre de mi menor hija. Entonces ahí la obligación ya no consiste en dar dinero, sino en dar cosa cierta o determinada, una especie que no sea dinero. Ese sería un ejemplo de la 336 de una obligación de dar. Luego, si nos vamos al 337, ahí está la ejecución de obligación de hacer. Me comprometí a hacer una casa, hay un documento, ahí consta esa obligación de hacer y resulta que incumplí, ¿verdad? Entonces me van a presentar una ejecución especial de obligación de hacer, ¿verdad? Porque la obligación consistía en hacer una casa y no la hice. Aunque al final el resultado sea el mismo, ¿verdad? Que yo tenga que reintegrar el dinero. Pero no es el dinero lo que se está discutiendo, sino la obligación de hacer. Si nos vamos al 338, que es la obligación de escriturar, yo vendí una casa a plazos, ya me la terminaron de pagar y ahora me niego a dar la escritura definitiva. Entonces me van a presentar una ejecución especial de ejecución de la obligación de escriturar, ¿verdad? Ahí me tendría que ir al 1517, que habla de los contratos. Luego en el 339 nos habla de la ejecución del quebrantamiento de la obligación de no hacer. Imagínense que con el vecino estudiamos desde primaria, la universidad, somos cuates, compramos una manzana de terreno, construimos ahí ambos nuestras casas y nos comprometimos ambos en no hacer una pared medianera, dejar las áreas verdes como para que puedan jugar nuestros hijos en el futuro. Pero resulta que ahora me peleé con el vecino, ya no le hablo y mandé a construir la pared. Entonces ahí estoy quebrantando la obligación de no hacer. Ahí tendría que presentar yo una ejecución especial
del quebrantamiento de la obligación de no hacer. Entonces ya para concluir, compañeros, porque estamos justo en el tiempo, ya a las 10, en la vía de apremio y en el ejecutivo común lo que se discute es dinero. ¿Qué los distingue? Los títulos. En las ejecuciones especiales, ¿qué se discute? Cosa cierta o determinada o en especie que no sea dinero. Vea la importancia de manejar el libro quinto del Código Civil, principalmente el 1319 y el 1517, que nos habla de las obligaciones y contratos. La obligación sería manejar todo el Código Civil, mínimo el libro quinto, mínimo estos 2 artículos. Entonces, compañeros, pues estamos ya sobre el tiempo, solo nos quedan 2 clases, volvieron a cambiar las fechas de examen final, eso nos complica a los docentes con la programación, pero espero en Dios que no tengamos ningún problema en nuestras últimas 2 clases para que podamos abordar el tema de las impugnaciones en materia civil. Sé, estoy consciente en casi 30 años de dar clases que no alcanza Procesal Civil 1 ni Procesal Civil 2 para abordar todos los temas. Habría necesidad de un Procesal Civil 3, un Procesal Civil 4. Pero yo consciente, ¿verdad?, que en mis clases traslado las figuras jurídicas más importantes, las que le van a servir como mínimo para ganar un examen privado. Ya en el ejercicio profesional, si usted se quiere especializar en civil y procesal civil, pues tendrá que accesar a una maestría y a un doctorado, ¿verdad? Pero yo estoy consciente que aún a la carrera y en pinceladas, pues lo poquito que hemos visto, pues ojalá que esté quedando claro. Solo nos queda un último tema del programa, las impugnaciones en materia civil. Entonces, que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche, que descansen y nos vemos, primero Dios, el próximo día de clase. Feliz noche, licenciado. Sí, gracias, Gracias, José, licenciado. por el Buenas apoyo. noches.